Hola amigos, soy Marcelo nuevamente y como muestra el título del video, les voy a hablar sobre mis comités judiciales en detalle. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque quiero que sepan la gente que es testigo o no testigo cómo los testigos tratan a los pecadores. Como yo, que era un gran pecador, todavía lo soy, pero en ese momento fue un episodio traumático para mí como adolescente y quiero contarlo, ¿ya? Porque hay situaciones bastante delicadas y negativas. Igual me gustaría dejar en claro, ¿ya? En este les voy a contar un poco cómo tratan ellos los casos de chicos homosexuales y todo ese asunto, que fue mi caso. Quiero agradecer también por la buena recepción que tuvo el primer video y me llegaron muchas preguntas de gente conocida y desconocida, donde me preguntaban varias cositas que quiero responder en este video. ¿Ya? Así que empecemos. El primer comité judicial se llevó a cabo en el mes, yo diría que mayo, junio del año 2007, porque fue ahí cuando me bauticé y estaba súper entusiasmado con ser testigo. Predicaba todos los días como loco con mis amigos, pero llegó un bajón como a mitad de año. Llegó un bajón donde empecé yo a dudar, o sea, no a dudar, sino que un bajón anímico. Pasó que yo les voy a explicar la situación por la cual me hicieron el comité judicial. Fui a la casa donde un amigo. Les voy a contar tal cual como es, ¿eh? Yo no les voy a ocultar nada, les voy a contar tal cual. Fui a la casa donde mi amigo, estábamos normales, así de adolescentes, viendo televisión, y empezamos a jugar como a las peleas y eso, y de alguna extraña razón desembocó en que nos empezamos a tocar. O sea, cosas de adolescente claramente. O sea, uno de adulto no hace esas cosas. Nos empezamos a tocar y finalmente nos quitamos un poco más la ropa y nos tocamos. Nos tocamos harto. O sea, digamos, masturbación y esas cosas. Y eso fue todo. O sea, yo en ese momento me sentí pésimo porque ustedes saben que yo estaba espiritualizado, ¿sí? Lleno de un aura testigo de Jehová. Y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No puedo hacer esto. Y dije, estoy en graves problemas. Tengo que contar esto. A ese grado de adoctrinado estaba, cosa que tú tienes que ir a confesar un pecado ante un humano, o sea, algo insólito. Y esa fue la situación, no hubo más. O sea, llegamos en su habitación, tocaciones y eso, ¡pam! Eso fue todo. Me sentí horrible. Dije, tengo que contárselo a un anciano porque esto es grave y yo no quiero que Jehová se enoje conmigo. Le fui a contar a su casa a un anciano. Me dijo, Marcelo, esto es grave y te vamos a tener que hacer un comité judicial, pero tú eres menor de edad, tienes 17 años, por ende va a tener que estar tu mamá presente. Se pueden imaginar que tuve que contarle a mi mamá que había tenido sexo con mi amigo. O pseudo sexo, en ocasiones. Yo no le había contado todavía que era gay, pero mi mamá ya lo sospechaba. O sea, y le tuve que contar y fue horrible. Muy vergonzoso. Lo que pasó después fue que se dio la reunión. Los comités judiciales, para que ustedes sepan ahí, juzgan a los pecadores. Juzgan a los pecadores y como en un juicio te dicen si tú te arrepentiste o no y te echan o te dejan dentro de la religión dependiendo de eso. Eran tres, siempre son tres ancianos. En la congregación en la que yo estaba eran solo tres, así que estaban ahí los tres que todos eran mayores de 45 años más o menos. Había uno que era menor, tendría unos 34, qué sé yo, era el más depravado ese. Después lo expulsaron porque dejó a su mujer por otra que conoció por internet. Para que vayan viendo la clase de anciano que me hizo el comité judicial. Pero bueno, ese comité tuve que contar todo delante de mi mamá.
tuve que contar toda la situación, tal cual como se lo conté a ustedes. Lo dije tal cual, o sea, fui donde mi amigo, nos tocamos y eso. Y empezó la lluvia de preguntas, o sea, ¿has visto porno últimamente? ¿Qué tipo de porno ves? A ese grado de preguntas. ¿Qué posición sexual hicieron? ¿Cómo lo tocaste? ¿Cómo le sacaste la ropa? ¿Qué sentiste? ¿Te excitaste? Y todas esas cosas que son muy privadas. Y yo era un menor de edad, o sea, eso incluso puede constituir hasta algo como de abuso sexual o algo así, no lo sé, la figura legal. Pero fue muy invasivo y ya les digo que no fue solo mi caso, son todos los casos donde hay algo así similar involucrado. Todas las personas tienen que sufrir ese tipo de preguntas, no es algo que me pasó a mí aisladamente, o sea, esas preguntas se dan. Me preguntaron qué posición sexual había hecho, que si yo había hecho de hombre o de mujer. ¿Se pueden imaginar que te pregunten eso a alguien que no había tenido sexo así y estaba como tocando a alguien como por primera vez o algo así? Te dicen, ¿qué fuiste, hombre o mujer? Y imagínate el trauma que me causó eso, ese tipo de preguntas que todavía me acuerdo, porque te, te humilla porque, bueno, actualmente soy gay y todo, pero en una relación homosexual son dos hombres. Ahí no hay mujer, no hay el que hace de hombre o el que hace de mujer. Es una relación de dos personas que se quieren y que son dos hombres. Eso está clarísimo. Y esa clase de preguntas me hicieron los ancianos y me sentí horrible. No, quedé muy mal después de ese comité. Me hicieron preguntas muy íntimas que me dio mucha vergüenza y preferiría nunca haber recibido. Y terminó la reunión, les conté todo. Dije, lo voy a contar todo, no importa. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Has sido sincero con nosotros y se nota que estás súper arrepentido. Te vamos a brindar ayuda. Vamos a ir a tu casa, vamos a orar por ti. Que todavía no ha servido la oración porque, no sé, tienes que orar a Jehová, leer la Biblia, me dijeron, para que te apartes de estos pensamientos, estas inclinaciones, porque para ellos no existe la homosexualidad, es como inclinaciones. Y tienes que orar, tienes que hacer eso para que Jehová te perdone. Ya dije, ok. Pero no te vamos a expulsar, no te vamos a censurar tampoco en público, lo vamos a hacer en privado, que nadie sepa. Y sentí que en mi situación como homosexual la habían tratado muy mal, porque lo minimizaron, o sea, lo trataron todo como sexo, todo sexual, todo así como, oh, nada como cómo te sientes ahora, nadie me preguntó eso, o sea, cómo te sientes, cómo está tu ánimo. No fue nada así como de ayuda, sino que fue un bombardeo de preguntas sexuales cuando yo de verdad estaba muy arrepentido. Y me sentí mal, triste, me sentí pésimo. Dije, qué lata, qué mala onda que hayan tenido que ser así, porque esto me desanima mucho. Después pasó el tiempo y dije, bueno, eso mismo creo que gatilló que yo me abriera un poquito más por ejemplo, asistir a fiestas y cosas de adolescentes, que igual fue lo que gatilló el siguiente comité judicial. El siguiente comité judicial, que es el segundo, bueno, el primero era un poquito más largo porque era como bien delicado. El segundo fue una sumatoria de cosas, o sea, la primera es que como testigos de Jehová a ti te dan un molde que tú no te puedes salir, porque si tú te sales de ese molde eres un pecador, Jehová se enoja, no vas a heredar el reino de Dios, y esas amenazas que te ponen ahí, con el miedo por detrás. Una de esas cosas es que la música que tú escuchas tiene que ser toda muy linda, nada satánico ni oscuro, y yo escuchaba música en ese momento, rock punk, rock emo, mucho, lo que es My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, The Rasmus, Evanescence, Green Day por el lado punk, un poco, Rise Against, que todavía lo escucho.
Y a los ancianetes no les gustó para nada que yo escuchara esa música. Lo odiaron. Y eso sumado a que yo tenía redes sociales, las redes sociales me trajeron muchos problemas. Porque para los testigos las redes sociales son mundanas, te traen problemas, te pueden traer problemas de índole sentimental, porque tú conoces mucha gente ahí en las redes sociales y bla 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 bla. Yo tenía redes sociales donde subía fotos mías y fotos de la música que yo escuchaba y a los ancianos no les gustó. Me dijeron que la música era ocultista porque todo lo que ellos quieren decir que es satánico y no pueden demostrarlo es ocultismo, siempre es así. Decían que la música que yo escuchaba era súper incorrecta y que tenía que cerrar mi Fotolog. Yo lo hice, pero lo hice sin ganas, o sea, no le encontré la razón. Después me hice otra red social, otro Fotolog, en donde seguí subiendo mi música y también me lo pillaron. O sea, me empezaron como a perseguir, así como a buscar en las redes sociales. Y claro, caí mal porque me pillaron la segunda red social que yo tenía y se enojaron mucho porque creyeron que yo me estaba burlando de ellos y eso gatilló mucho más la ira de ellos. Me llamaron a otra reunión con mi mamá a los tres para decirme que me iban a censurar porque yo había desobedecido y estaba teniendo conducta relajada. Eso es como cuando tú no haces caso y no sé, cualquier pecado como que conducta relajada era como el comodín, podía ser cualquier pecado que no constituye algo grave pero que a ellos no les gusta. Bueno, ese era el pecado, conducta relajada, estupidez más grande. Cuando no podían encasillarlo en algo grave te decían que tenías conducta relajada, o sea, es una estupidez de las más grandes del mundo. Pasó unos meses y yo como les conté, empecé a participar en actividades de fiestas y cosas que eran como de estilo bien mundano, ¿eh? Porque yo eran del colegio, de mis compañeros de curso, fiestas de escuela, y donde había alcohol, cigarro, droga, no, nunca vi droga, porque fue hace harto, hace más de 10 años, la droga no estaba tan de moda como ahora, pero me imagino que ahora sí, está muy de moda en la fiesta de los jóvenes. Y ya, joven digo yo como si fuera el más viejo. Y yo empecé a participar. Se dio la coincidencia que otros testigos de Jehová igual empezaron a participar. Éramos un grupo como de 5 que estábamos ahí en ese colegio, en ese liceo. Y todos empezaron a participar en cosas más del mundo. O sea, más mundanas, más pecaminosas. Y una de las chicas de las que había participado en una fiesta conmigo y se dio una situación que voy a pasar a detallar, no aguantó la presión mental y confesó todo porque Jehová se iba a enojar. Yo dije, confiesa lo que quieras, me da lo mismo, haz lo que quieras. Nunca esperé que se agrandara tanto el globo, porque se agrandó muchísimo. Y la situación fue la siguiente. La situación puntual que me llevó a mí a un tercer comité judicial fue esta. Esta niña fue conmigo a una fiesta de mi curso. Ahí ella tomó, fumó, se emborrachó, se dio besos con un chico que la verdad a mí me da lo mismo. Yo a esa altura no la iba a delatar, porque ¿para qué? Ella lo había hecho porque era joven. Yo hasta cuando era pequeño entendía que esas son cosas de jóvenes, o sea, cosas que todo el mundo vive y que un joven necesita vivir. O sea, sus primeras borracheras, fue probar el cigarro si es que gusta, y cosas que la gente normal hace. Yo dije, bueno, eso está haciendo ella, tampoco me voy a poner terriblemente fanático religioso y acusarla. Yo igual tomé, pero tomé poco. Como menor de edad tú no puedes tomar siendo testigo, o sea, te prohíben tantas cosas que finalmente ya no sabes qué hacer y qué no hacer, porque todo puede estar prohibido. Podría hacer después otro video de las prohibiciones que uno tiene, que son millones, así que sería un video bastante bueno. Ahí empecé,
después de que ella terminó ahí de bailar y todo, terminó la fiesta, que fue una fiesta de mañana. Pueden imaginarse, terminó como a las 2 de la tarde la fiesta, era una fiesta de adolescentes, 100%. Terminó la fiesta y ella estaba un poco borracha. Yo le dije, ¿sabes qué? Juanita, le voy a poner Juanita porque no voy a decir su nombre. ¿Sabes qué, Juanita? Necesita un café, definitivamente un café. Es mejor que vayamos a mi casa porque mi casa estaba sola. Y ahí te tomas un café y te cambias de ropa para que no llegues con ese aroma, ese hedor a trago, a copete, a licor. Y es mejor que después te vayas a tu casa y duermas. Eso tienes que hacer. Entonces ella dijo, ya, hagámoslo. Fuimos a mi casa, ella se cambió de ropa, se tomó un café y se fue. Esa fue la situación. Pero ¿saben qué? Algo que yo no sabía y que quizás ustedes tampoco, es que yo como testigo de Jehová no puedo entrar a una casa sola con una mujer. Porque eso en el libro de los ancianos dice que me tienen que hacer un comité judicial automáticamente. O sea, la regla es, si un hombre y una mujer entran a una casa solos, se le tiene que hacer un comité judicial y preguntar qué fueron a hacer, porque es muy probable que hayan ido a tener sexo. A ese nivel de estupidez. ¿Se pueden creer? O sea, yo cuando me enteré quedé impactado, porque dije, tengo 17 años y me están diciendo que por entrar en mi propia casa con una mujer que es menor de edad también, igual que yo, tengo que hacer un comité judicial porque es probable que yo haya tenido sexo con ella. Sí. ¿What? No te lo puedo creer. Y mi mamá quedó igual, así como, ¿qué? ¿En serio? Y mi mamá también era testigo, o sea, es testigo todavía, pero era testigo en aquel entonces y los dos quedamos así como, es una broma, me estás hueveando. No, nadie nos estaba bromeando, era así. Yo relaté la situación, conté lo de la fiesta, dije, me da lo mismo porque las cosas, yo no tengo nada que ocultar. Fui con la chica, le di un café y todo, y me preguntaban, ¿y estás seguro que no hicieron nada? ¿Estás seguro? ¿Cuánto demoraste en darle el café? ¿Cuánto demoró ella en cambiarse de ropa? ¿Dónde se cambió de ropa? ¿En el baño? ¿En tu pieza? ¿What? O sea, ese tipo de preguntas me la hicieron muchas veces. Yo dije, o sea, llegó un punto en que dije, dejen de preguntarme lo mismo. O sea, yo no tuve sexo con ella. Si eso es lo que quieren saber, yo no tuve sexo con ella. Hace un mes atrás tuve una situación con un hombre y ustedes me estaban ofreciendo ayuda para combatir mis impulsos homosexuales. ¿Usted cree que se me borró la homosexualidad en un mes y ahora tuve sexo con esta niña? Eso lo pensé, pero no lo dije, debía haberlo dicho. No era tan valiente en aquel entonces ni tan inteligente como ahora. Ya, tampoco digamos que ahora soy inteligente, pero bueno. No me creyeron ni una palabra de lo que dije. Ellos pensaron que quedaron con la duda probablemente, porque los dos, ella también lo negó porque era mentira, obvio, para que iba a confirmar algo que no era real. Y ella le quitaron su privilegio de ser publicadora. Privilegio entre comillas, porque ser publicadora es una mierda. Y a mí me expulsaron porque dijeron, ya, tenemos una sumatoria de cosas, tu fotolog, tú has hecho cosas malas, hartas cosas malas últimamente, y esta también es muy mala, así que te vamos a expulsar. O sea, es mejor que te expulsen. Yo dije, sí, tienen razón, o sea, he hecho muchas cosas que dentro de este marco de santurrones que tenemos que actuar todos los testigos, fueron incorrectas. Ninguna fue terrible, ninguna fue de sexo salvaje, ni nada por el estilo, ni robo, ni nada. Pero dije, ok, está bien, si igual hice hartas cosas, o sea, sumémoslas y quizás da una expulsión. Y después viene lo que les dije, o sea, me expulsaron, fue terrible, mi familia fue muy negativa en aquel punto, yo me sentí muy deprimido, ¿para qué lo voy a repetir? Me sentí horrible, pero dentro de todo eso empecé a reflexionar y dije, esta gente no representa el amor de Dios, esta religión es más que a prestarte ayuda y quererte amorosamente, te
te vigilan y te tratan de mantener dentro del moldecito que te tienen siempre. Te dicen, y te lo tratan de vender como justicia. Ay, Dios es un Dios de justicia, que la justicia. Imagínense, las patitas que tienen para decir eso, de justicia, siendo que Dios deja mucho que desear en los relatos bíblicos. Pero ¿para qué vamos a entrar en detalle en este video? La justicia de Dios era lo que te sacan ahí y te dicen que te tienen que rectificar. Ya, fuera, me echaron, me expulsaron, no pude hablar con nadie, caí en depresión. Y eso me ayudó, como decía, a reflexionar que realmente no, esa religión te persigue mucho, te mete en un molde. Y me di cuenta que estaba metido en esa cúpula social donde todos actúan igual y se tratan de hacer los santitos y andan ahí con hipocresía, y si alguien se comporta distinto empiezan a hablar de esa persona, y empieza el cagüín y empieza el copuchenteo, no sé cómo se llama en otros países, pero empiezan a hablar mal de otra gente que son testigos, y eso va sumando hasta que la persona llega a tener problemas y la empiezan a vigilar. Eso me había pasado a mí. Y dije, esas personas no muestran amor. O sea, aquí si está Dios, aquí yo no veo a Dios, no siento a Dios. Lo único que siento es un grupo de personas tratando de juzgar a otras por lo que dicen los libros y unas revistas. La Biblia no habla de ocultismo ni de grupos musicales. La Biblia no habla de temas actuales, porque es un libro súper viejo que habla de adulterio y de, no sé, cosas, pecados viejos, pecados tradicionales. Sentí que habían actuado mal, y claro, yo creo que sí lo hicieron. Después de eso tuve un cambio psicológico un poco y dije, creo que no puedo volver a ser testigo de Jehová. O sea, psicológicamente no quiero, ya como ya les conté antes, no tenía el problema de la homosexualidad, que dije, no voy a llevar una vida de mentiras, no voy a hacerlo. Así que empecé a llevar una vida normal. Debo admitir que mentí con los testigos, me hice el arrepentido, me hice el santurrón, me hice el bueno delante de ellos, pero la verdad es que yo llevaba una doble vida, una vida donde conocía gente, por ejemplo, chicos gay, para salir, porque dije, bueno, quiero saber llevar una vida como la que ellos te prohíben, como la vida que yo no debo llevar. Necesito saber qué es, necesito saberlo, para saber si es malo, o sea, si es que lo que te dicen en sus revistas es así o no. Porque es mi vida la que está en juego, no es nada, no es un juego esto. Es mi vida y yo necesito saber. Y lo hice, fue importante para mí hacerlo, porque descubrí ahí que no quería volver a ser testigo de Jehová. Si bien lo hice obligado, entre comillas, porque volví a ser testigo, me hicieron un comité de readmisión y volví a ser testigo de Jehová. Pero no tenía ganas, o sea, fue todo mentira, no quise hacerlo. Me dijeron, qué bueno que volviste, se nota que has cambiado y que ahora estás mejor, y era todo falso, o sea, les mentí, tengo que admitirlo. En esa altura yo sabía que no iba a volver a ser testigo de Jehová, aunque me readmitieran, que mi vida ahí tenía otro rumbo. Entraron dudas ideológicas, o sea, de lo que son las doctrinas. Me entraron muchas dudas de que si los testigos de Jehová, ahí me entró la primera duda de que si la Biblia era un libro inspirado, porque ellos basaban todo en la Biblia, y si no era inspirado era como la primera razón para dejar de ser testigo. Después cada doctrina de los testigos la fui viendo con otros ojos. Por ejemplo, la de los expulsados, la de la sangre, y todas tú le pones un enfoque distinto y te das cuenta que son absurdas, doctrinas muy absurdas, muy tontas. Y bueno, principalmente me di cuenta que ese Jehová que a ti te ponen ahí, que te está mirando y que te mete miedo,
porque si tú no haces como ellos te dicen, Jehová te va a traer el castigo, o te va a destruir, o cualquiera de las cosas, porque ustedes saben que solo los testigos de Jehová se van a salvar. O sea, esa es la premisa. Entonces me di cuenta que no, que ese Jehová estaba muy lejos de existir, y empecé a perder el miedo a todo. Empecé a perder el miedo a los pecados, empecé a perderle el miedo a todas las amenazas que me tenían los testigos de Jehová puestas encimita, y bajo el estandarte de Jehová, que en realidad es el cuerpo gobernante, el supuesto cuerpo gobernante, esclavo fiel y discreto, que saca miles de revistas con amenazas, con que si no te portas así vas a ser destruido, si no haces esto vas a ser expulsado, y miles de amenazas más. O sea, para mantener a los fieles dentro de la iglesia funciona el miedo, son muy coercitivos. Pasó el tiempo, conocí a una persona, me enamoré en aquel entonces, me sirvió mucho eso, para conocer una relación de pareja, saber qué es tener a alguien que te apoya, y empecé una relación con esa persona. Y eso me ayudó a finalmente hablar después, una vez ya readmitido. Pasaron los meses, varios meses, quedé inactivo, no iba al salón. Y un día me visitó un anciano y le dije, ¿sabe qué? Quiero dejar de ser testigo de Jehová porque les estoy mintiendo. Lo primero, quiero decirles que los comités judiciales anteriores fueron unas basuras, porque esos ancianos me juzgaron mal, juzgaron en base a suposiciones, no escucharon lo que yo les dije, actuaron pésimo. Y él me dijo, sí, tienes razón, lo hicieron pésimo. Y también quiero decirle ahora que estoy con una persona, y esa persona es un hombre, y necesito dejar de ser testigo de Jehová porque no les quiero mentir más. O sea, el poco respeto que me queda hacia su religión, quiero invertirlo en decirles la verdad. Me dijeron, bueno, te vamos a hacer un comité judicial. Ok, háganme lo que quieran. Me hicieron otro comité judicial. Y el último, porque ya me expulsaron definitivamente. Yo fui readmitido, sí, fui readmitido. Esa readmisión para mí fue nada. Fue sentir que los hermanos eran cada vez más hipócritas conmigo. Que tú no podías conocer al testigo de Jehová que había detrás de ellos. O sea, la persona. Porque todos actuaban como testigos de Jehová. Todos tenían el disfraz de testigo de Jehová encima. Donde te tienen que mostrar amor, tienen que ser simpáticos. Pero ninguno se muestra como realmente es. O sea, tú no sabes cómo es un testigo de Jehová porque están con esa capa encima. Y bueno, volviendo al comité, me hicieron el comité en otra congregación donde yo conocía solo a un anciano. En esa congregación les conté, saben que soy homosexual, tengo una pareja, no me interesa nada, no creo en nada de lo que ustedes me vayan a decir, y si me quieren decir algo, ok, estoy aquí escuchando para que después me digan que me van a expulsar, así que hagamos este trámite rápido. Y ahí empezaron a vomitarme textos bíblicos, de que Dios odia a los homosexuales y las típicas basuras que siempre te leen. Que quiero hacer un análisis en profundidad de todos esos textos para que veamos qué tan reales son, ¿ya? Y lo vamos a hacer. Finalmente me dijeron, bueno, un anciano de los tres se volvió loco, me dijo que los homosexuales eran todos depravados, que los homosexuales que éramos todos promiscuos, que nos pegábamos todos el SIDA, que me iba a pasar como todos los homosexuales, iba a morir de SIDA, porque los homosexuales son todos promiscuos, y probablemente mi novio con el que yo estaba era muy promiscuo y se había acostado con mucha gente y tenía muchas enfermedades de transmisión sexual, y yo me las iba a pegar y me iba a morir. Eso fue lo que me dijo. Yo no les miento nada, ¿ah? Él me lo dijo, quizás no tan así terriblemente como se lo estoy diciendo yo, pero eso fue lo que me dijo, y yo lo tengo más que claro. Yo le dije, ¿sabe qué? Usted está súper equivocado de partida, y ni siquiera le voy a argumentar por qué está equivocado, porque no me interesa hablar con gente ignorante. Vaya a las cifras de la OMS o algunas cifras de salud, tráigamelas aquí encima y conversamos sobre cifras o sobre gente que muere de ETS.
¿ya? Pero ese es otro tema que no quiero discutir tampoco con ustedes. Así que bueno, dejemos esto hasta acá. La velada estaba muy bonita. Yo sinceramente no quiero verlos nunca más, así que me parece fantástico que terminemos esta reunión aquí. La terminamos, el anciano quedó furioso, hicieron su oración y yo le dije, bueno, terminen su oración, me da igual. Hicieron su oración, el anciano estaba enojado, yo agarré mis cosas y me fui. Después me expulsaron, mi mamá lloró obviamente, mi mamá siempre llora cuando me expulsan, me expulsaron 2 veces, siempre se las lloró. Esta vez no me dijo nada, yo no esperaba nada de ella tampoco, ni ayuda ni nada, pues la primera vez ella ni siquiera me preguntó cómo me sentía, lo único que hizo fue culparme, y la entiendo porque ella está ahí, era muy importante para ella todo eso de ser testigo, pero bueno. Pasaron los años y bueno, descubrí que fue lo mejor que pude hacer. Nunca quise volver a ser testigo. Los primeros años, ustedes saben, cuando a uno lo expulsan es bastante complicado. Y igual me gustaría hablar de eso. ¿Qué hacer después de expulsado? Este video ya se alargó mucho y quería solamente contarles acerca de mis comités judiciales. Así que los dejo invitados para otro video. Quiero hablarles sobre las expulsiones, cómo un poco afrontarlas, qué es lo que te puede ayudar a sobreponerte a esa tragedia, porque yo lo viví 2 veces. La primera con miedo, con terror, y la segunda con un poco más de valentía. Así que los dejo invitados para otro video. Esos fueron mis comités judiciales, muy traumáticos, muy, muy malos. Considero que los testigos de Jehová manejan terriblemente mal eso. No, son gente que no está preparada para hacer ese tipo de reuniones judiciales. Y lo hacen mal, probablemente lo hacen muy mal, se dejan llevar por los prejuicios que tienen personales. Me tocó solamente un anciano que no se dejó llevar nunca por un prejuicio personal y yo lo admiro muchísimo. Es un anciano que lo voy a decir, se llama Héctor Verdejo y está en la congregación de Loncoche actualmente. Es una persona intachable, de los pocos testigos de Jehová que yo le tengo un respeto formidable, porque es una persona que si bien nunca se dejó llevar por ningún tipo de prejuicio ni nada, fue muy claro y fue muy conciso. Me entendió a la perfección todo lo que yo le dije. Sentía que él me entendía perfectamente, que hablaba mi mismo lenguaje, que entendía por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y los otros no. Los otros no, se ofuscaron, se fueron en un odio profundo y nada que hacer. O sea, yo tampoco voy a desgastarme con gente que está enojada por cosas que no debería. Y eso, los ancianos, bueno, les voy a contar que los ancianos que me hicieron los comités judiciales, el primer comité judicial que les conté, uno salió expulsado porque le fue infiel a su mujer, se fue con otra mujer en realidad, dejó a su familia botada. Los otros 2 aún son testigos de Jehová. Y los que me hicieron el segundo comité judicial, los que me hicieron el primer, segundo y tercero, que fueron en la misma congregación, son los que le acabo de comentar. Y los de la otra congregación, donde mencioné al hermano Verdejo, todavía son todos testigos de Jehová. Y hay gente que tú dices, bueno, ellos siempre han estado siendo testigos de Jehová, así que difícil que dejen de serlo. Y creo que ellos son de ese tipo de personas. Pero esas fueron mis experiencias y fueron como les contaba. Y ustedes pueden juzgar. Lo otro que quiero hablar es cómo una religión puede llegar a ser de ese calibre. O sea, llegar a juzgarte en una reunión por tus pecados y decidir si te echan o te dejan. O sea, es algo tan extremo de hablar tus pecados en una reunión con otras personas. Es algo bastante invasivo y malo, encuentro yo ahora, porque yo lamentablemente tuve que vivir eso. Pero bueno, esas fueron mis experiencias en los comités judiciales. Lamento mucho que este video sea tan largo, de verdad, pero tenía que hacerlo. Los dejo invitados para el próximo, que es un poquito contar sobre cómo yo pude sobrellevar mis expulsiones para gente que ha sido expulsada, que es un tema bastante difícil. Cómo ver el tema ahí con los familiares, igual también quiero comentarlo.
Así que los dejo invitados para el próximo. Un gran abrazo y los quiero mucho.